Al economista Santiago Caviedes. Él es Senior Advisor de GBS Finance y director de Humboldt Management. Es analista económico, consultor en temas estratégicos. Santiago, muy buenos días. Las incertidumbres electorales quedaron atrás. El riesgo país ha bajado algo más de 600 puntos y es el momento propicio para analizar cómo está la imagen económica de Ecuador. Bienvenido. Es un gusto estar aquí. Bueno, creo que ya con las elecciones por detrás, han terminado 2 años, creo yo, de incertidumbre. Obviamente los mercados han reaccionado de forma positiva con reducción del riesgo país, pero si uno toma en cuenta el nivel actual, pues a Ecuador todavía le queda prohibitivo el poder acceder a los mercados para poder refinanciar el pago de la deuda, ¿no? Yo creo que eso es importante tener en cuenta, que el próximo año, 2026, tenemos un muro de $2.000 millones de amortización de deuda externa de los bonos que fueron renegociados en el 2020, que deben ser pagados, y obviamente la tarea importante es que el Ecuador pueda acceder a los mercados para poderlo hacer. Aquí hay tal vez 2 cuestiones importantes de acuerdo al programa del fondo que se negoció el año pasado. Ecuador tiene el 2025, está desfinanciado en 1.500 millones con los supuestos macroeconómicos de ese momento, y el año 2026, 2.000 millones. Entonces, este año 2025, Ecuador también debería buscar financiamiento adicional, no teniendo en cuenta que ha habido un cambio del precio del petróleo y que el gasto fiscal en el primer trimestre ha estado más elevado que en el año 2024, ¿no? Entonces, el reto fiscal termina siendo importante. Creo que el gobierno va a tener que tomar medidas económicas de ajuste para poder cumplir con el acuerdo del fondo y seguir encaminado, esperando que el mercado reaccione positivamente para poder refinanciar esa deuda. Hay algunos elementos que pueden ayudar. Hay un rebote económico cíclico que se está dando debido a la contracción que tuvimos en el 2024, la abundancia de liquidez en el sector financiero, y seguramente la economía se expandirá algo este año, un pronóstico de entre 1.5 y 2, pero claro, el tema del crecimiento sigue siendo una gran pendiente para el Ecuador, no solo de este gobierno, sino desde hace 10 años. El Ecuador, básicamente en términos de PIB per cápita, no ha crecido en 10 años. Tenemos ya una década perdida de crecimiento como país. Economista, muy buenos días. Pues efectivamente lo que estaba previsto que suceda con la economía en Ecuador el año pasado no se cumplió, que tuvimos, como usted mismo nos comenta, un saldo negativo en lo que implica el crecimiento del Producto Interno Bruto, y se ha dicho que hasta un 1.7 tal vez podría crecer este año, en algunos casos hasta 2, pero la pregunta es: ¿de qué va a depender? ¿Cuáles son las consideraciones que el gobierno de Daniel Noboa deberá tener en este año para que esto ocurra? Y ojalá si esto podría ser mejor, además en el contexto de esta guerra de aranceles y la economía mundial. Sí, a ver, la economía definitivamente va a crecer, así no haya una intervención de política económica, porque hay un rebote cíclico, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la contracción del año pasado permitió acumular un gran colchón de liquidez en el sector financiero, y el sector financiero está obviamente con disponibilidad de recursos que está tratando de colocar en el mercado, y por lo tanto las tasas de interés están bajando, ¿no? Entonces, con la reducción de tasas de interés, obviamente pues habría más disponibilidad de crédito productivo, crédito de consumo, para poder colocar y hacer que se reanime tanto el consumo como la inversión. Hay algunas cosas que pueden ayudar. La primera es que ha habido 2 años, creo yo, de inversiones del sector privado represadas. El año 2023 por la incertidumbre política, año 2024 porque era un gobierno de transición, y creo que con el resultado electoral gran parte del sector privado se sentirá cómodo para hacer esas inversiones que no se han hecho en estos 2 últimos años. Eso va a ayudar. Lo que va a estar más difícil es reanimar el crecimiento del consumo de los hogares, que obviamente ha sido golpeado por un incremento del IVA, incremento de los combustibles. Hay menos dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. La economía obviamente ha tenido una contracción, hay menos empleo, y para el año 2025, pues esto de aquí, sin una intervención de política económica, va a ser muy difícil de reactivar de forma importante. Creo yo que, digamos, el rebote cíclico con más disponibilidad de crédito hará que la economía crezca, como dije, entre 1.5 y 2, pero eso no es suficiente para el crecimiento. Y aquí un tema importante: el crecimiento, creo yo que es la agenda más importante que tiene el Ecuador hacia adelante, porque sin crecimiento tampoco hay sostenibilidad fiscal. Podemos hacer todos los ajustes
fiscales que se requieran, pero si la tasa de crecimiento de la economía se mantiene tan baja como se ha mantenido en los últimos 10 años, no vamos a poder salir del problema de deuda, ¿no? Durante la campaña electoral, un tema fundamental de discusión y que posiblemente fue gravitante, incluso en el resultado, fue el de las amenazas a la dolarización. Quisiera preguntarle si es que hay nuevos elementos con respecto a esto. Ahora ya no son el ex presidente Correa o sus ministros quienes al hablar sobre este tema cometieron imprudencias. Ahora hay una situación real y quisiera preguntarle si es que hay un nuevo factor que considerar en Ecuador, que es el de la devaluación del dólar. El dólar ha caído más de un 9% frente a una cesta de divisas principales. 2/5 partes de esta caída se han producido desde el 1 de abril. ¿Cómo afecta esta situación a Ecuador? Más bien el hecho de que el dólar se debilite es positivo para el Ecuador, nos permite mantener la competitividad externa de nuestras exportaciones, y con la inflación en Ecuador que está en niveles realmente bajos, pues nos permite cerrar esa brecha que otros países pudieron haber ganado por devaluación anteriormente. El dólar ha estado en sus niveles más altos desde hace algunos años, principalmente desde el año 2011 comenzó a revaluarse, y obviamente eso ha hecho, digamos, más difícil el tema de competitividad. Nos ha ayudado que también en ese periodo ha habido baja inflación, y no obstante de eso, hoy vemos en el Ecuador que hay un boom de exportaciones, principalmente impulsado por nuevas exportaciones como la minera desde el año 2020, el boom de la exportación del camarón en los años de 2020 a 2023, y hoy por hoy el tema del cacao. Lo que obviamente es una pendiente es qué pasa con la producción petrolera. Estamos cada vez con menos producción, el precio también está más bajo, y a la final el tema petrolero sigue siendo gravitante para el país, no solo desde el punto de vista externo, sino también fiscal. Una de las principales fuentes, o tal vez la principal fuente de repago que tiene el país, ¿no es cierto?, es la exportación petrolera o los ingresos petroleros, y esos creo que debe haber una política pública urgente para poder recuperar el nivel de producción. Ahora, economista, entre el 2026 y el 2029 le toca a Ecuador un importante pago de la deuda externa. Ya no tiene estos recursos extraordinarios de estas reformas tributarias que se hicieron y que fueron, digamos, recaudaciones por una sola vez. Nos preguntamos si esto le llevará muy probablemente, o es necesario o no, una nueva reforma tributaria, y qué se debería revisar en caso de ser así. Para mantenerse dentro del acuerdo del fondo, es necesaria una nueva reforma tributaria que el presidente va a tener que en los próximos meses pues plantear al país. ¿Cómo va a ir esa reforma tributaria? Creo que debe ser bastante bien calibrada para no seguir afectando el consumo de los hogares, que ha sido bastante afectado en el 2024. Me imagino que irá más hacia gravar el impuesto a la renta o sectores específicos. La verdad es que no hay mucha claridad de cuáles serán los planes del gobierno, pero se necesita, de acuerdo al programa que se tiene acordado con el fondo, una nueva reforma tributaria. Para eso el gobierno necesita una mayoría en la Asamblea, que creo que está construyendo. Seguramente eso será difícil de pasar, digamos, aprobado por los asambleístas, pero seguramente tratarán de que pase por el Ministerio de la Ley. Y también se necesita ajustar, de acuerdo al programa del fondo, el precio de los combustibles, que creo que es algo que también tiene bastante sensibilidad. Entonces, el camino que debe recorrer el país para poder tener al menos el financiamiento de los multilaterales asegurados, creo que es bastante complejo desde el punto de vista del uso de capital político. A nadie le gusta que le suban los impuestos o le quiten dinero de los bolsillos. ¿Qué elementos debería tener esa reforma tributaria? Sería uno de los principales esto de la elevación de impuestos. Claro, se necesita incrementar los ingresos. A nivel de reducción de gastos, creo que es más difícil en el caso del Ecuador. No obstante de eso, sí se ha incrementado el gasto en este último trimestre, seguramente eso tenderá a minorar. Y en términos de el subsidio a los combustibles es menor este año respecto a lo que fue el año pasado, pero este año también se requerirá un nuevo ajuste para poder cumplir al menos con las metas que están trazadas en el plan macroeconómico acordado. Digamos, no es estable, entonces hay que, hoy por hoy, el déficit, de acuerdo a los que tengo, pues estaríamos cerrando este año con un déficit de
Estamos lamentablemente con problemas ¿Aló? en su audio, en la señal. Si Sí. podría repetirnos la última cortando. parte. Sí. Sí, los últimos 30 segundos Sí, aproximadamente sí, sí. no le pudimos escuchar. Sí, qué pena con eso. Mire, decía que este año el déficit fiscal va a ser más alto y además si tenemos un presupuesto que está desfinanciado al menos en 1.500 millones de dólares, pues obviamente se requieren de ajustes para poder afrontar esa situación. Y obviamente no tenemos aún capacidad para retornar los mercados con el nivel de riesgo país en el que estamos. Entonces creo que eso en los próximos meses mejorará. Esperamos y va a depender mucho de la disciplina que tenga el país en poder cumplir el acuerdo con el fondo. Solo en esa circunstancia el Ecuador creo que podrá tener acceso a los mercados. De ahí la situación externa mundial también no ayuda. Creo que hay riesgos de que exista una recesión. Eso no ayuda a los precios de nuestros commodities, no ayuda al precio del petróleo que hoy estamos viendo que está más bajo. Pero eso está todavía por verse. Todavía no hay signos importantes de que esa recesión esté ya, digamos, vigente en Estados Unidos, ¿no? El tema de las tarifas, de los aranceles que está imponiendo Estados Unidos, creo que eso va en el mediano plazo a equilibrarse. Seguramente llegarán a acuerdos algunos países en términos comerciales, pero sí creo que a nivel externo y mundial estamos viendo una reconfiguración de la geopolítica y creo que esto todavía tiene digamos, largo recorrido. No creo que vaya a ser un año 2025 muy estable a nivel externo tampoco. ¿Qué piensa usted sobre el tema de contribuciones especiales, de grandes contribuyentes, herramienta que se utilizó en la reforma tributaria del primer periodo de Daniel Noboa? Bueno, eso no se ha utilizado últimamente, o digamos, no solo se ha utilizado en este último año, sino en varias ocasiones. Creo que es un tema que desde el punto de vista del sector empresarial es bastante complejo porque nos da visibilidad cada año. Si uno ve las últimas reformas tributarias, en cada crisis que ha tenido el Ecuador, pues ha habido contribuciones especiales y la tasa impositiva termina siendo más alta. A mí me parece que sería mucho mejor, si es que hay una reforma tributaria, definir con términos claros cuál va a ser ese nuevo nivel de recaudación, pero sobre todo pienso yo, y al menos la recomendación del Fondo Monetario está en reducir los escudos e incentivos fiscales que hoy por hoy existen, que por ahí se puede recuperar bastante recaudación de impuestos. Ahora, economista, se habla también de la posibilidad de una asamblea constituyente, unas reformas a la Constitución, a la Carta Constitucional. En realidad, ¿considera usted que ahí se podrían aplicar de parte de este gobierno algunas medidas, por ejemplo, para la reducción de la estructura del Estado ecuatoriano, reducción de recursos en este sentido, o que otros elementos podrían considerarse dentro de esta reforma a la Constitución? No, yo creo que esa reforma desde el punto de vista político es algo que va a suceder. No veo que el presidente vaya a dar marcha atrás. Creo que el objetivo es desmantelar algunas de las instituciones que estaban construidas en la Constitución de Montecristi, y en particular creo que buscará también mayor espacio para el sector privado, sobre todo en sectores estratégicos donde existen bastantes limitaciones. Eso no quiere decir que actualmente la Constitución actual no permita la participación privada. Tenemos participación privada en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector eléctrico, pero seguramente se habrá algo más de espacio. La reforma legal obviamente genera un marco normativo tal vez más conducente a la inversión privada, pero la inversión privada va a venir al país en la medida en que haya estabilidad y el costo de financiamiento sea más bajo, ¿no? O sea, no es únicamente necesaria la reforma legal para que exista una reducción del sector público. Una reducción del sector público podría estarse contemplando ahí. Bueno, más reducido de lo que está el sector público creo que es difícil. Digamos, yo no creo que vaya a haber una reducción, digamos, a nivel de ministerios, instituciones tal vez. Que dejen de ser. No veo por ahí, más bien veo que el Consejo de Participación Ciudadana, ese tipo de índole más político, ¿no? Pero no veo ahí que esté la reducción importante, y no veo esa posibilidad. Lo que puede haber es abrir sectores que están cerrados al sector privado, abrirlos para que el sector privado pueda participar, como obviamente los sectores estratégicos o la seguridad social o algo así, ¿no? Eso creo que por ahí podría ir, pero la verdad es que tampoco hay mucha claridad al momento.
¿Qué expectativas mantiene usted sobre la segunda revisión de cumplimiento de metas del acuerdo SAF con el Fondo Monetario Internacional? A mí me da la sensación de que el Fondo Monetario va a tener algo de flexibilidad en los desvíos que han existido y obviamente pues pondrá de condiciones que se hagan ciertas reformas para poder desembolsar ese dinero. Creo que por ahí vendrían las cosas y creo que el Ecuador va a poder recibir ese dinero, pero va a tener ciertas condiciones para hacerlo. En un país como Ecuador, que se encuentra en una crisis económica tan fuerte, es fundamental la figura del ministro de Economía, del ministro de Finanzas. ¿Cómo vio usted el nombramiento de Sarija Moya? Bueno, creo que es una persona cercana al presidente, al menos al inicio de la administración, pues se la nombró como potencial ministra. Creo que tiene bastantes capacidades, creo que ha hecho un buen trabajo en la Secretaría de Planificación. Y obviamente pues creo que esta semana que está en Washington va a ser determinante para ver cómo reacciona el mercado internacional a lo que haga. Creo yo, digamos, no hay mayor información sobre ella. En lo personal tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años, me parece una persona seria, estudiosa y creo, digamos, que podrá hacer un buen trabajo. Y en lo que respecta a las relaciones con los Estados Unidos, ¿cómo mira usted la situación de Ecuador? En la práctica no se ha visto mucho aún, aunque se habla, se comenta mucho de que podría establecerse una relación beneficiosa para la economía del país. Bueno, hasta el momento no hemos visto que Estados Unidos haya establecido ninguna relación mutuamente beneficiosa con ningún país. Creo que eso está por verse. Creo que el alineamiento geopolítico del gobierno nacional pues en algo ayudará, pero va a depender mucho de la capacidad de negociación que podamos tener como país. Creo que ahí se abre una oportunidad, ojalá sea bien aprovechada por el Ecuador para tener una buena asociación de índole económico, que creo que es lo importante. En el tema de seguridad ya viene trabajando Estados Unidos con Ecuador hace tiempos, con resultados creo que todavía necesitan ser mejorados, pero en la parte económica tal vez sería lo interesante. Veamos cómo esto se desarrolla, pero también hay que estar atento a lo que sucede con otros países en la región que también están alineados. Creo que un ejemplo importante puede ser El Salvador, que creo que ha generado una buena agenda, pero también tenemos otros países como México que han logrado tener un buen diálogo con Estados Unidos. Entonces creo que más está en manos de nosotros llegar a un buen acuerdo con Estados Unidos que nos permita navegar este orden mundial que está cambiando, ¿no? Ahora, ¿qué se vislumbra como fuentes de ingreso para Ecuador en el gobierno de Daniel Noboa? ¿Va a seguir Ecuador sosteniéndose fundamentalmente en el extractivismo, en petróleo, minería? El tema de las remesas también es otro punto digno de analizar, pero lo que no hemos escuchado es propuestas para cambios en la matriz productiva. Sí, bueno, creo que no hay mucha diferencia de lo que Ecuador pueda ofrecer al mundo. Nosotros podemos ofrecer, obviamente, agroexportación, que creemos ahí que tenemos algunos productos que están yendo muy bien. Cacao, camarón, el banano mismo ha tenido unos buenos años. Obviamente petróleo, minería, pero no creo que haya muchas cosas más que puedan cambiar en el corto plazo para poder ofrecer al mundo. Afortunadamente, el mercado ha reaccionado bien a Ecuador. Ecuador ha tenido un boom de exportaciones. Creo que va a ser muy importante el impulso a la minería para los nuevos proyectos que están en camino y creo que es esencial recuperar la capacidad productiva de petróleo, que creo que para el Ecuador es esencial. No veo mayores cambios ahí, creo que es difícil hacerlos en el corto plazo y tampoco veo que exista un plan de hacerlo, ¿no? ¿Debería insistirse en la concesión del campo Sacha y quizás de otros? Mire, yo creo que eso es algo que puede pasar con alta probabilidad. De hecho, para poder financiar el año 2025, Ecuador necesita al menos $1.500 millones, que coinciden con los $1.500 millones que se pueden obtener de la concesión del campo Sacha. Creo que es algo que se va a retomar, se va a retomar. Creo que el rol del sector privado en el sector petrolero sí debe ser más amplio porque se necesita inversión para subir la producción petrolera y creo que de forma necesaria se necesita una reestructura de Petroecuador. Petroecuador ha estado, creo yo, con bastantes problemas administrativos. Hemos tenido más de 5 gerentes en el último año. Creo que es necesario también hacer reformas a nivel de la administración de Petroecuador para que funcione bien la empresa petrolera estatal.
Otro tema que preocupa a economista es la posibilidad de que tengamos nuevamente cortes energéticos. Se hablaba de la posibilidad de que en este año también Ecuador pueda vivir una nueva sequía. Desde la crisis se ha conocido muy poco de cuáles efectivamente son las inversiones y las mejoras que se ha hecho en todo el sistema para poder proveer de energía frente a cualquier eventualidad. Esto sería un nuevo impacto a la economía en caso de suscitarse. Sí, bueno, el déficit de capacidad instalada está en 1.500 megas. Eso difícilmente se puede hacer en un año. Creo que algo se ha logrado con la activación de Toachi Pilatón. Me parece que hay otros proyectos termoeléctricos que están avanzando. Obviamente, la sequía que vivió el Ecuador en el año 2023-2024, una sequía histórica, que también coincidió con una sequía en Colombia y por eso la dificultad de Colombia de vendernos energía. Creo que si tenemos suerte, ¿no es cierto?, y en Colombia no existe sequía, y en Ecuador el estiaje es, digamos, normal, es posible que podamos evitar esos apagones, pero si tenemos una nueva sequía, creo que va a ser muy difícil el no tenerlos, ¿no? Aquí creo que es importante dos cosas. Una, el que los planes del sector público en recuperar capacidad de generación eléctrica pues puedan ser cumplidos en el corto plazo. Y dos, es el permitir la nueva generación que está en manos privadas, que está esperando de permisos y de autorizaciones por parte del gobierno para poder ser ejecutadas. Existen varios proyectos que están en línea que no avanzan tan rápido como deberían avanzar. Creo que hay un empuje desde el punto de vista administrativo, podría ayudar, pero claro, esos proyectos toman tiempo en ejecutarse y seguramente no estarán listos en el 2025, tal vez en el 2026, entonces el riesgo de que exista tal vez nuevos apagones pues existe y esperemos que así no sea, ¿no? Porque eso afecta muchísimo a la economía nacional. ¿Cuál es el futuro del Banco Central, economista Caviedes? Ecuador sin moneda propia mira como un referente a aquellos países que tienen a un Banco Central fuerte en el sentido de tener una alta injerencia en la definición de políticas económicas. Bueno, como no existe política monetaria y como está establecido en las últimas reformas legales, muy difícilmente el Banco Central puede hacer política económica, ¿no? A la final termina siendo un agente de pago y un banco de reserva y creo que esa tarea la está haciendo bastante bien. La existencia de definiciones de política económica más van por el Ministerio de Finanzas y como está estructurado el Banco Central, pues no va a tener mucha incidencia. Creo que, digamos, en otros países donde existe moneda, existe política monetaria y ahí sí el Banco Central tiene importancia o tiene relevancia en la definición de esa política, pero en el caso de Ecuador no es así. Bien, y para finalizar, quisiera preguntarle qué pasa con el riesgo país. Bajó esos 600 puntos, se colocó en 1.282 puntos, la última cifra que recuerdo. ¿Qué evolución se esperaría? ¿Qué serían o cuáles serían los niveles deseables para Ecuador? Para poder retornar a los mercados a un nivel de costo de financiamiento relativamente aceptable, aunque va a terminar siendo alto, y aquí tal vez mencionar que la deuda no va a ser sostenible en la medida en que la tasa de interés que se pague sea mayor a la tasa de crecimiento nominal de la economía, y la economía no está creciendo y la tasa de interés que paguemos cualquiera que sea va a ser más alta, ¿no? Entonces creo que niveles de riesgo país que estén por debajo de los 700 puntos pues harán posible un retorno a los mercados en condiciones que sean viables para el gobierno. Llegar a eso creo que es factible, pero va a depender mucho de la claridad que dé el gobierno respecto a mantener un acuerdo con el Fondo Monetario. Si es que no hay claridad en ese sentido o en las reformas que son exigidas o recomendadas por el Fondo Monetario no se cumplen, creo que va a ser difícil llegar. Así que va a depender mucho de lo que se pueda hacer a nivel de ejecución de esos compromisos, el que puede llegar el riesgo país a esos niveles. Pero hay una alta probabilidad de que siga bajando. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Un gusto, que estén muy bien. Un buen día. Declaraciones del economista Santiago Caviedes. Él es analista económico, consultor en temas estratégicos.